Sabes, hay cosas en la vida que nunca piensas que te van a pasar, ni en 1 millón de años. Escuchas las historias, tal vez las ves en películas, y en tu cabeza, lo mismo resuena una y otra vez. Eso le pasa a otra gente, no a mí. Pero la vida, a veces, de una forma extraña, toma ese pensamiento seguro que tienes y lo destruye. Ese día en la granja se convirtió en un punto de inflexión en mi vida que nunca olvidaré. Ahora, déjame darte un poco de contexto. Soy Betsabé. Tengo 55 años y hace unos años perdí a mi esposo, Gaspar. Él fue el amor de mi vida. Su ausencia todavía me duele, pero con el tiempo aprendes a seguir viviendo. Bueno, al menos lo intentas. Por suerte, mi hija Jimena siempre ha estado ahí para mí. Jimena es mi orgullo y alegría. Tiene 33 años. Es inteligente, hermosa y decidida. Es una ingeniera dedicada y ha encontrado su propio camino en la vida. El esposo de Jimena, Benicio, también parece un gran hombre. Tiene 40 años, es apuesto y un ingeniero exitoso. Es conocido por su amor a la familia, por apoyar siempre a Jimena y por su presencia tranquilizadora. Benicio ha estado casado con Jimena por 5 años. Y para ser honesta, nunca tuve razones para desconfiar de él. Pero a veces, los momentos más impactantes en la vida empiezan justo cuando todo parece perfecto. Todo comenzó hace unas semanas. No olvides suscribirte a mi canal para que pueda compartir más historias reales fascinantes. Mira este video hasta el final porque esta historia va a ser increíblemente interesante. Decidí ir a la antigua granja familiar. La granja no era solo una propiedad para mí. Era un lugar lleno de recuerdos de mi infancia. Últimamente ha estado un poco descuidada, pero para mí sigue siendo un tesoro. Gaspar y yo solíamos visitarla todo el tiempo, pero después de su fallecimiento, quedó un poco abandonada. Así que decidí que era hora de arreglar la casa antigua y sus alrededores. Invité a Jimena y a Benicio, unas pequeñas vacaciones, algo de trabajo y un poco de tiempo en familia. Todo comenzó de manera muy normal. Cuando Jimena y Benicio llegaron a la granja, estaban tan amables y alegres como siempre. Benicio siempre parecía dispuesto a ayudar, y ese día no fue diferente. Pero ese fin de semana, dentro de las tranquilas paredes de la vieja granja, ocurrió algo que nunca me esperé. ¿Sabes? Hay cosas que suceden lentamente. Al principio, no las notas. Una pequeña mirada, un silencio que dura un poco más de lo normal, o una tensión inexplicable. Pero ese fin de semana, había algo raro en el comportamiento de Benicio. Es difícil de explicar. Desde fuera, alguien quizá no se habría dado cuenta, pero yo sí. Y al principio, solo parecía incomodidad. Tal vez estaba pensando demasiado. Tal vez mi soledad me estaba jugando una mala pasada. Pero número. Mis instintos no estaban equivocados. Ese fin de semana, algo entre Benicio y yo cambió, convirtiendo una simple reunión familiar en algo mucho más que eso. Es difícil ponerlo en palabras, aún más difícil explicarlo, pero puedo decirte esto. Por primera vez en mi vida, me arrepentí de haber regresado a esa granja, porque ese día, algo sucedió que lo cambió todo. Esa mañana, el trabajo en la granja era interminable. Jimena estaba ocupada lijando las sillas viejas al otro lado del porche. De vez en cuando, llamaba a Benicio y le preguntaba algo, pero él solo daba respuestas cortas y se volteaba. Mientras tanto, decidí limpiar la estantería por dentro, que estaba cubierta de polvo. Los libros antiguos, los estantes agrietados, las marcas del tiempo estaban por todas partes. «¡Mamá! ¿Todo está bien?», gritó Jimena desde el porche. Le saludé con la mano a través de la ventana y le grité: «¡Todo está bien, cariño!». Realmente todo estaba bien, o al menos eso parecía. Pero justo en ese momento, Benicio entró. Llevaba una camiseta gris, las manos en los bolsillos, con ese aire confiado tan suyo. Se detuvo en la entrada, con los ojos fijos en mí.
¿De verdad te estás metiendo en esto, Betsabé?, dijo con una sonrisa. Alguien tiene que hacerlo, dije, encogiéndome ligeramente de hombros mientras devolvía un libro viejo a la estantería. Mientras las motas de polvo danzaban en la luz del sol, mis ojos se posaron en el estante superior. Debía de hacer años que no se limpiaba. Arrastré la escalera y la coloqué frente a la estantería. Benicio, en lugar de irse, se quedó allí en medio de la habitación. Mientras subía la escalera, murmuré para mí misma: voy a tener que estirarme un poco más, pero estará bien. Ese día llevaba una falda ligera, y tener a Benicio de pie justo debajo de mí empezó a incomodarme. Intenté concentrarme en los peldaños superiores de la escalera, apartando mi atención de él. Pero cuando miré hacia abajo solo por un segundo, sentí sus ojos sobre mí. Cuando estiré el brazo hacia los libros polvorientos del estante superior, la voz de Benicio se alzó desde abajo de repente. «Espera, Betsabé. Déjame sostener la escalera, para asegurarme de que esté firme». «No hace falta, Benicio, está sólida», dije. Pero para entonces, él ya estaba debajo. Sus manos estaban a ambos lados de la escalera, casi como si me protegiera. Mi incomodidad aumentó, pero no encontraba las palabras para decir nada. Mientras alcanzaba los libros en la esquina superior del estante, el hecho de que Benicio aún sostuviera la escalera, a pesar de que no había necesidad, empezó a inquietarme. Era como si estuviera observando cada uno de mis movimientos. Sus manos seguían sujetando la escalera con fuerza, pero podía sentir que su mirada estaba clavada en mí. Cuando por fin coloqué el último libro, murmuré: «Muy bien, trabajo hecho». Mis manos todavía estaban cubiertas de polvo y tenía ganas de bajar rápidamente. Mientras descendía, peldaño a peldaño, los ojos de Benicio parecían seguir cada uno de mis movimientos. Cuando llegué al último peldaño, estábamos cara a cara. «Hiciste un gran trabajo», dijo, con una voz baja y calmada, pero había algo oculto allí. «Oh, solo un par de libros polvorientos», dije, encogiéndome de hombros e intentando reírme. Pero en lugar de sonreír, me quedé atrapada en la expresión de su rostro. Había una intensidad en sus ojos, algo que no podía expresar con palabras. Tal vez nunca había mirado a Benicio tan de cerca antes. Sus rasgos eran marcados, pero su mirada era demasiado intensa. De repente, una oleada de calor me invadió. En ese extraño momento de silencio, sentí una especie de emoción. Mi corazón latía más rápido y no era algo que pudiera controlar. Se sentía tanto familiar como incómodo, como una mezcla de curiosidad y culpa. Los labios de Benicio se movieron como si fuera a decir algo. Pero justo entonces, la voz de Jimena se oyó desde afuera. «Mamá, Benicio, hice té. Deberíamos tomar un descanso». Con la puerta abriéndose, Jimena entró. Llevaba una jarra y unos vasos en las manos. Su energía era tan vivaz como siempre, rompiendo al instante la tensión en la habitación. «Oh, por fin se terminó la estantería vieja», dijo Jimena alegremente. «Mamá, deja que Benicio te ayude a relajarte. Yo terminaré de lijar y luego te ayudo». Benicio retrocedió unos pasos, girándose hacia Jimena con una leve sonrisa. «Betsabé ya hizo un trabajo increíble. Creo que debería encargarse de todo esto». Mientras Jimena se reía del comentario de Benicio, yo me concentré rápidamente en limpiar mis manos. El cambio en la atmósfera era exactamente lo que necesitaba en ese momento, cuando no tenía idea de cómo lidiar con esa energía tan extraña. Pero por dentro, algo se estaba agitando. La mirada de Benicio, ese momento de silencio, todo había dejado una marca dentro de mí. Escuché a Benicio decir en tono de broma: «Bueno, ¿quién va a hacer el té?». Pero mi mente seguía dispersa. Tratando de recomponerme, tomé la bandeja del té de las manos de Jimena y dije: «Tú encárgate de tu trabajo afuera, yo me ocupo del té». Pero mientras caminaba hacia la cocina, no podía sacarme de la cabeza la expresión de Benicio.
estaba molesta conmigo misma. Sentir algo así por un yerno era simplemente inaceptable. Pero por más que intentaba negarlo, no podía detener el sentimiento que había comenzado a brotar dentro de mí. Las cosas en la granja se estaban volviendo mucho más complicadas de lo que pensaba. Mientras acomodaba los vasos de té en la bandeja, aún no podía escapar de mis pensamientos. Me temblaban las manos, pero lo atribuí al cansancio. «Deja de pensar tanto, Betsabé», me dije a mí misma. Pero en ese momento noté a Benicio de pie en la entrada de la cocina. «Déjame ayudarte», dijo, caminando hacia mí y mirándome. «No hace falta, lo tengo controlado», respondí, un poco demasiado rápido. Pero Benicio ya estaba a mi lado. Observó cuidadosamente los vasos, tomó uno y se dirigió hacia la tetera. «¿Llenaste la tetera tú misma? He notado que haces el té justo en su punto», dijo, como si fuera una conversación casual. Pero su voz estaba demasiado cerca y era demasiado suave. «Bueno, años de práctica», dije, intentando sonreír con nerviosismo. Estábamos parados uno junto al otro. El brazo de Benicio rozó el mío. Parecía un toque insignificante, pero me sorprendió cómo reaccionó mi cuerpo. Di un paso atrás para poner la cucharilla del té en el fregadero. Justo entonces, Benicio se movió. No me había dado cuenta de que estaba justo detrás de mí. Al intentar girarme, casi chocamos. «¡Oh!», exclamé, perdiendo el equilibrio y apoyándome en el pecho de Benicio. Sus manos instintivamente rodearon mi cintura, como si intentara sostenerme. «Cuidado, Betsabé», dijo, con una voz baja y de algún modo distinta. Mis ojos no pudieron evitar fijarse en su rostro. Era solo cuestión de tiempo. Esa cercanía se sentía demasiado real, demasiado íntima. «Aún estás cansada, supongo», añadió, mirando mi cara. «No, solo me distraje un segundo», murmuré, apartándome rápidamente. Benicio también se hizo hacia atrás, pero el aire en la habitación había cambiado por completo. Tratando de calmar mi corazón acelerado, tomé la bandeja. En ese momento, la voz de Jimena llegó desde la sala. «¿Mamá? ¿Está listo el té?» «Benicio, date prisa, quiero mostrarte unas cosas». Con la voz de Jimena, todo pareció volver a la normalidad. Benicio, con una leve sonrisa, dijo: «No hagamos esperar a Jimena». Luego, mientras se dirigía hacia la puerta, me lanzó una última mirada. Mientras acomodaba los vasos en la bandeja, mis manos seguían temblando. No tenía idea de qué significaba todo esto. Ni siquiera estaba segura de que significara algo en absoluto. Pero podía sentir que algo había cambiado. Tomé la bandeja y me dirigí hacia la sala. Jimena me recibió con su habitual y radiante sonrisa, y Benicio estaba sentado junto a ella, aparentando estar completamente concentrado en lo que Jimena decía. Pero yo sentía que había cruzado algún tipo de línea, y ni siquiera me había dado cuenta todavía. Todavía no. A la mañana siguiente, mientras Jimena caminaba hacia el jardín, era imposible no notar la emoción en su rostro. Paseaba entre las flores, acariciando suavemente cada una con sus manos. «Mamá, estas flores son tan hermosas. Pero mira, algunas están empezando a morir. No soporto verlas así», dijo, con un toque de tristeza en su voz. «No he podido ocuparme de ellas desde hace algunas temporadas», admití. «El trabajo en la granja y bueno, el tiempo». Jimena se quedó en silencio un momento, todavía observando las flores. Luego, de repente, se giró y dijo: «Voy a ir a la ciudad a comprar flores nuevas. Quiero devolverle a este jardín su antiguo esplendor». «¿Ahora?», pregunté sorprendida. «Sí, lo terminaremos antes de que acabe el día. Volveré esta noche», dijo, dirigiéndose al coche. Llamó a Benicio para ver si iría con ella, pero Benicio levantó las manos y sonrió. «Me quedaré aquí. Ayudaré a tu mamá», dijo. Jimena echó un último vistazo al jardín.
Luego se subió felizmente al coche y se marchó. Con su partida, la granja volvió a hundirse en el silencio. Mientras el día avanzaba hacia el atardecer, me senté junto a la chimenea y comencé a preparar algo de leña. El aire fresco comenzaba a colarse dentro, y nada sonaba mejor en ese momento que un fuego cálido. Ajusté ligeramente mi falda y me agaché, acomodando pensativamente los trozos de madera en mis manos. Estaba perdida en las llamas. Por un momento, solo quería olvidarlo todo. Ni siquiera escuché el chirrido de la puerta al abrirse, pero de pronto me sobresaltó una voz cálida que vino desde detrás de mi hombro. ¿Sabes? Tan hermosa como es esta granja, tú también lo eres. Se me cortó la respiración al instante. Era la voz de Benicio. Apoyé los brazos en mis rodillas e intenté incorporarme, pero mis movimientos eran lentos, como si estuviera congelada. Benicio, me asustaste, dije, forzando una sonrisa nerviosa, sin girarme aún. Benicio dio unos pasos más hacia mí. Lo siento, no quería asustarte. Es solo que verte así, tan natural, tan distinta, dijo. Su voz era suave, pero extrañamente intensa. No quería girarme para enfrentarlo. Apoyé las manos en la rejilla de la chimenea, intentando actuar como si solo estuviera ordenando el lugar. Vamos, Benicio, solo es el aspecto de una granja vieja. No tengo nada encima más que polvo, dije, intentando reír. Pero mi voz no podía ocultar la extraña emoción que crecía dentro de mí. Él se quedó allí, de pie detrás de mí. No creo que siquiera te des cuenta, dijo, con la voz baja. ¿Darme cuenta de qué? Dije, finalmente sentándome erguida y girando ligeramente para mirarlo. No pude evitar su mirada. Los ojos de Benicio eran distintos a lo habitual, intensos, enfocados, y sentí que estaba cruzando algún tipo de límite. «Eres hermosa», dijo simplemente, con una leve sonrisa en el rostro. «No pensé que fueras tan fuerte, tan impresionante». Benicio se acercó a mí y me atrajo hacia él por la cintura. Me afectó tanto que empecé a besarlo de vuelta. Inmediatamente, todo se desaceleró. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Todo lo que existía era el tacto de Benicio y su mirada. Las llamas de la chimenea iluminaban la habitación, proyectando una luz cálida y convirtiendo nuestros besos en una melodía. Para cuando llegamos al sofá, ambos estábamos sin aliento, con nuestra ropa interior y ropa esparcidas por el suelo. Las manos de Benicio exploraban mi cuerpo, y con cada caricia me sentía más unida a él. Su toque encendía el fuego dentro de mí. El vínculo entre nosotros nos atraía aún más. Los ojos de Benicio estaban fijos en los míos, y se sentía como si estuviéramos perdidos el uno en el otro. Cada caricia, cada beso, nos conectaba más profundamente. Las llamas de la chimenea hacían que el momento se sintiera aún más romántico. Después de todo, Benicio y yo yacíamos uno al lado del otro en el sofá, sin aliento y desnudos, sin decir una palabra durante unos 30 segundos. Todo lo que se escuchaba era nuestra respiración. El silencio nos hacía sentir aún más unidos. Todo se sentía tranquilo y pacífico, pero había una inquietud dentro de mí. Finalmente, sin decir nada, me levanté y fui a darme una ducha. El agua fría me trajo de vuelta a la realidad. Después de salir de la ducha, aún no lograba recomponerme. El frío del agua no había hecho mucho para borrar la tensión de ese momento. Incluso bajo la ducha, las manos de Benicio, su mirada y sus palabras resonaban en mi cabeza. El agua pudo haber limpiado la suciedad de mi cuerpo, pero no podía lavar la culpa dentro de mí. Me sentía sucia, como si hubiera hecho algo mal. ¿De verdad? Ese momento con Benicio se sintió como si todas mis barreras se hubieran derrumbado. ¿Pero estaba bien? Especialmente con todo esto ocurriendo mientras Jimena, su hija, estaba en casa. Estaba llena de preguntas que me carcomían por dentro.
Cuando regresé a mi habitación, escuché un leve sonido proveniente del cuarto de Jimena y un peso se formó en mi pecho. Mi hija había regresado. Que Jimena no dijera nada probablemente significaba que había notado mi estado de ánimo. Me preguntaba qué estaría pensando, pero su silencio se sentía como una señal de confianza. En esta situación, sabía que debía evitar acercarme demasiado a ella. ¿Pero cómo? Cuando Jimena se fue a la cama sin decir una palabra, respiré profundamente por un momento. Cerré los ojos y pensé en cómo ella nunca debería saber sobre mi relación con Benicio. En ese momento, la culpa dentro de mí creció aún más. Pasaron unos días. Jimena había notado lo extraño entre Benicio y yo. Había sentido mi tensión por las mañanas y cómo Benicio se volvía más callado por las noches. La extraña distancia entre nosotros había despertado preguntas en su mente. Una mañana, en la mesa del desayuno, Jimena preguntó de repente: «Mamá, ¿está pasando algo entre tú y Benicio? Ustedes se ven un poco raros». Tomé un sorbo de té y solté un profundo suspiro. No quería mirar a los ojos de mi hija. El caos en mi mente solo intensificaba la culpa en mi pecho. «No, Jimena», dije, obligándome a ocultar el quiebre en mi voz. «Todo está bien. A veces la gente actúa de forma extraña, pero esto solo es una fase». Jimena notó la inquietud en mis ojos, pero me creyó. Sabía que su madre siempre había sido fuerte y controlada, así que, a pesar de la duda en su mirada, decidió creer que no pasaba nada. Pero en ese momento, la culpa dentro de mí se profundizó aún más. No podía romper la confianza de Jimena, pero ignorar lo que sentía se volvía más difícil con cada minuto que pasaba. No podía destruir la confianza que veía en los ojos de mi hija, pero al mismo tiempo, encubrir lo que había pasado con Benicio me estaba desgastando lentamente. Con el tiempo, se fue creando una distancia entre Benicio y yo. Recordar aquel momento inolvidable se había convertido en una tortura diaria para mí. La confusión en mi mente y en mi corazón se hacía más profunda con cada instante. No había dicho nada para no herir a Jimena, pero cada noche, cuando cerraba los ojos, podía sentir cómo este secreto me estaba consumiendo por dentro. Una tarde, mientras estaba sola sentada en la sala de mi casa en la granja, me hice de nuevo la misma pregunta. ¿Debería contarle todo a Jimena? ¿O debería guardármelo para siempre? Había un vacío dentro de mí, el miedo a perder a mi hija y la culpa de saber que lo que había vivido con Benicio estaba mal, me dejaban sin fuerzas para encontrar una respuesta. Estaba envuelta en la sensación de que hiciera lo que hiciera, sería lo incorrecto. Si has llegado hasta aquí, sé que mi historia te ha tocado profundamente. Hay mucho más que quiero compartir, y no querrás perderte nada. No olvides presionar el botón de seguir, activar las notificaciones y dejar un comentario sobre esta historia. Estoy deseando saber lo que piensas, así que conversemos en los comentarios. Tu apoyo significa el mundo para mí.